de Ángel Santiesteban también ha contribuido a que mi gripe, mi estado viral, no haya sido superado. Y lo digo en el sentido más positivo porque está hablando de la intensidad del libro. Yo voy a referirme desde una perspectiva total y absolutamente sensorial, y es como yo, me enfrenté al libro, me enfrenté a la lectura del libro, un libro que releí en sus últimas casi 100, 150 cuartillas, por la intensidad que tenía. De modo que para no aprovechar el tiempo, voy a leer el texto que he preparado. Y comienzo con dos frases, con dos ideas que están en el libro de Ángel. Me pregunto qué cantidad de odio acumulado hay que tener para que se accione ese mecanismo, ese resorte que incita a escapar y dejarlo todo. Que nada, ni terminar en las profundidades del mar o dentro del estómago de un tiburón, pueda persuadirte y espantar la locura. ¿Cuáles y cuántos traumas tendrá acumulado? Y una segunda idea. ¿Quién le diría a mi madre que después de tantos desvelos yo arriesgaría la vida con un % tan alto de perderlo? Angustia, amargura y soledad no son solo 3 nombres de algunas calles habaneras. También son sentimientos encontrados que embargan y condicionan, mutilan y desgarran a eso que llamamos Cuba. Esa isla infinita que, al decir de Abilio Esteves y Virgilio Piñera, es una suerte de maldición. Una porción de tierra que flota en el mar, un mar que es el inicio y el fin de todas las cosas, donde la ingravidez y la deriva son las formas de mantenerse a flote. Pero también la isla es la añoranza y el desatino, el deseo y el desenfreno, el odio visceral a quienes han hecho de Cuba una cárcel de 111.111 kilómetros cuadrados, como nos recordara Reinaldo Arenas en su leprosorio. La isla y su agonía nos acompañan cada mañana cuando preparamos el café. Un café que nos recuerda de dónde venimos y que por esas humeantes siluetas de mujer rememoramos a la abuela tejedora que, consternada, ayuda a amanecer entre la morriña y la malcriadez. Como duele Cuba, y duele mucho más cuando uno encuentra en un ejercicio literario una realidad tan cotidiana como la que nos narra de una forma clara Ángel Santiesteban Prats. El verano en que Dios dormía no es una novela más que se sume a la ya extensa y arquetípica denominación de literatura cubana, dentro de la cual muchos, incluso él, han sido excluidos. El verano en que Dios dormía coexiste en un lugar muy especial, una vez que enfrenta una realidad inexplorable, no solo desde el orden sociológico y político, sino también estético y vivencial. Una realidad que por su cotidianidad pasa a ser historia socorrida, muchas veces cargada de comicidad, pero que el autor afronta con la rigurosidad que siempre trae aparejado un acto traumático. Está de más decir que la novela de Ángel Santiesteban no solo es una radiografía descarnada del contexto cubano, es por sobre todas las cosas una bitácora donde se esconden los deseos y las frustraciones, las añoranzas y las decepciones, tratando de expurgar el sentido de culpa que gravita consciente o inconscientemente sobre nuestras cabezas. El viaje es el hilo conductor de toda la narración. Un viaje de ida y regreso, como regreso nietzscheano, como eterno retorno de lo mismo. Una espiral sin fin, como esas alucinaciones que nos despiertan en el sobresalto de las madrugadas y nos aprietan el pecho. El viaje que nos está proponiendo Ángel Santiesteban es una travesía marcada por la maldición de la incertidumbre. Un viaje como pasaje traumático asociado a la muerte. Un viaje sin las garantías del destino. Un viaje en que la muerte aguarda paciente y heteromórfica, trasvestida en alucinaciones,
en las alucinaciones, la descomposición y el deterioro de lo humano. La decisión de escapar, fundamento del viaje, la decisión de huir y la convicción de que partir es la más trascendental y definitoria acción en la vida, es la trama argumental de la novela que hoy estamos presentando. Sin embargo, este viaje arrastra consigo las calamidades y los peligros narrados como vivencias extraordinarias. Una vez que los personajes de la novela somatizan a los otros que en el viaje han encontrado la muerte. La desesperación del que viaja lo lleva a aferrarse con los dedos, las uñas, hasta morder la madera, el viento o hasta mi propia carne, si es preciso. Ángel Santiesteban logra construir la dramaturgia del texto y el ejercicio es de tal magnitud que el lector se siente teletransportado. No eres ya el que lee, estás ahí con ellos. Eres uno de ellos que como argonautas, es decir, como héroes, busca el vellocino de oro que en nuestro caso es la libertad. Porque la sensación de huir tiene que ser ganada. Por eso el viaje es un proceso de desgarramiento donde se cobra conciencia de lo que se deja y hacia dónde se va. Aunque nunca sepamos cuál puede ser nuestro destino final. La sensación de lo que se abandona pesa como un lastre, como una piedra infinitamente cargada sobre nuestros hombros, pues todo lo que se abandona es lo que nos constituye. Por ello, la sensación de abandono en los personajes de la novela se confunde con la frialdad de la noche que siempre nos recuerda la muerte. Porque la huida siempre viene asociado con la angustia de decir adiós. Un adiós que se constituye en voz que resuena en las profundidades del ser. Suerte de eco delirante que atormenta. Porque el adiós se hace acompañar de una sensación de eternidad que pesa y nubla la conciencia de quien, mascullando sus letras, sabe que no tiene garantizado el retorno. Por eso, el sueño de huir de la isla, una isla laboratorio de la política, un laboratorio donde no se registran las consecuencias de la experimentación y donde el costo humano y el costo en términos de futuro no es considerado en las estadísticas, comienza siendo una vaga reminiscencia hasta convertirse, como afirma el autor, en un virus. Un virus que ha sido inoculado a toda una sociedad y que corroe de forma lenta, pero al mismo tiempo delicada y enfática, cada porción de ti. Amaneciendo un día aturdido por las ininterrumpidas evaporaciones de los deseos y las ilusiones, ahora que se han muerto todas las ilusiones, como dice ese son de los Matamoros, y alguna que otra finalidad desconocida. Aunque en todas las formas posibles de huir, la desesperación, el abandono y la incertidumbre son sus formas constitutivas, Ángel Santiesteban retoma la morfología de este verbo, que este verbo ha tenido en la Cuba de los últimos 60 años. Página 29. Y nos deja suspendido con una pregunta que aún hoy no tiene respuesta. ¿Por qué abandonar la isla tiene que ser un acto de traición? Lo que ha impulsado esta pregunta en su propia atemporalidad se hace acompañar de una fuerza en oportunidades sofocada y perpleja, pero al mismo tiempo sanguínea. Lo único cierto es que no debemos regresar, porque volver, como ese tango de frente marchita y pálidos reflejos y hondas horas de dolor, es un acto de desesperación. Por eso muchos, incluso los personajes de la novela, prefieren morir en el intento que regresar. Y ello quizás no está solo asociado a un acto de valentía, está asociado a la experiencia de vida de cada uno de los personajes de la novela. Y este es uno de los pasajes más valiosos, una vez que el autor recrea sus vicisitudes a modo de sueño o fantasmagoría. Una de las razones de este arrojo está dado en el sentido de desprendimiento de los cubanos. Sentido, ojo, que debe ser entendido como desesperación.
indisolublemente ligado a una niñez apegada al sacrificio, a un sacrificio desmedido e inútil, asociado a oficios arqueológicos y a escenas simbólicas plagadas de vacío. Sobre este fino hilar de conjunciones, la memoria reaparece con su clásica nobleza y aturde con un sordo grito a todos los personajes de la novela. El ritual de la memoria es la esencia que lame las laceraciones y el sentido de frustración. La expresividad de la memoria es una forma de decir añoranza, melancolía, deseo, nostalgia, pero nostalgia por un pasado que reaparece como reminiscencia inexpresiva. Por eso, entre los persas, la cárcel era conocida como la casa del olvido. El condenado debía desaparecer de la memoria de los libres porque era una criatura maldita. Esta es de cierta o incierta manera la suerte que corren los protagonistas de este viaje desgarrador. En el verano en que Dios dormía, la nostalgia por el pasado es recurso narrativo, ficcional, pero nunca es un recurso político. Sin embargo, la añoranza por el pasado no solo nos invalida del presente, sino que nos imposibilita el futuro. Para los personajes de la novela, estar anclado en el pasado resguarda la posibilidad de la existencia, una vida que ya no les pertenece porque carece de destino, una vez que éste está asignado por las calamidades y los sufrimientos de su pueblo. La expresividad de todo este proceso en el viaje se establece en el deterioro del humano, que no es más que expresión de los sentimientos encontrados que embargan y condicionan, mutilan y desgarran a eso que llamamos Cuba. La novela de Ángel Santiesteban me recordó en muchos de sus pasajes el texto de Arthur Koestler, El cero y el infinito, una novela que narra la historia de Rubanov, un miembro de la vieja guardia de la Revolución Rusa del 17, que es alejado del poder para luego acabar encarcelado y juzgado por alta traición al gobierno de la Unión Soviética que él mismo ayudó a crear. Finalmente, y como solo he querido señalar algunos elementos de la novela, pues la experiencia del texto es algo personal, quisiera referirme al manejo nada retórico de las ensoñaciones que el autor logra urdir en estas casi 300 páginas. Ángel Santiesteban logra hilvanar en un sentido inverso el martirologio de José Martí. Martí es la figura que inaugura y cierra el libro. Martí acompaña en silencio, la única forma sensata de representarlo, a los que huyen de la isla cárcel laboratorio, a los que huyen de la tierra maldecida, como quien los asiste, los guía para que logren evadir las difíciles circunstancias que ha supuesto la traición a sus ideales. Por eso Martí se hace acompañar de un farol, uno de los protagonistas, como aquella estrella que ilumina y mata, pero también ciega y encamina. Cuando los sentidos comienzan a ofrecer pausas tardías, cuando el desfallecimiento ha ganado el cuerpo de los protagonistas, es que Martí aparece. Y el carácter traumal de la dramaturgia incorpora lo fantasmagórico como recurso narrativo. Da la impresión que asistimos a un encuentro o a un diálogo espectral más que a un diálogo de hombres de carne y hueso. Por eso Martí aparece en su condición fundante, en su condición espectral, en su condición de conciencia crítica. La novela de Ángel Santiesteban es un homenaje a todos aquellos que han sembrado con sus carnes, con sus vísceras, con sus huesos, el estrecho mar que nos divide, pero que también nos acerca. Los muertos en el mar se mantienen vagando porque no se resignan a abandonar su viaje. Y las palabras de Ángel Santiesteban resuenan como látigo que se contorsiona en el aire y nos despierta. Los vivos tampoco queremos abandonar este viaje. Soñamos con él. Aunque solo tengamos la certeza de que angustia, amargura y soledad no son ya nombres de calles habaneras, sino sentimientos encontrados que embargan y condicionan, mutilan y desgarran a las madres cubanas que sin consuelo lloran y odian ese vasto y llano mar, como dijera Martí en uno de sus poemas, pues les recuerda la primera vez que despidieron a sus hijos, queridos iban ya de deseo y muerte. Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a presentar en ausencia el premio Jovenaje a Ángel Santiesteban Prats. Se lo entregaremos a su hermana, María de los Ángeles Santiesteban. Como ya saben, Jovenaje es un proyecto independiente que a través del apoyo de la comunidad, de activistas y empresarios prominentes, homenajea a creadores cuyo itinerario haya marcado el acontecer cultural de su entorno. En esta segunda edición hemos querido celebrar el ejemplo, la vida y la obra del escritor Ángel Santiesteban Prats, encarcelado en Cuba. En ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2014, Reporteros Sin Fronteras incluyó en su lista de 100 héroes de la información a Santiesteban. Dotados de un valor ejemplar, estos 100 héroes contribuyen por su lucha o su trabajo a promover la libertad, indicó la organización en su nota de prensa. En Cuba, Ángel Santiesteban sufrió un proceso sin garantías procesales en el que la causa política se disfrazó de delito común para evitar la condena internacional a la dictadura. Es por eso que los coordinadores de Jovenaje decidieron celebrar esta segunda edición especial con Ángel, uno de los más importantes narradores cubanos contemporáneos. La altura de su obra y el valor de su ejemplo resumen una actitud ante la vida que queremos compartir y, muy importante, difundir. El cheque por $1000 que entregamos a su hermana María de los Ángeles Santiesteban es solo un pequeño aporte de naturaleza práctica en estos momentos difíciles para él y su familia. Porque el verdadero premio que Ángel merece es la libertad de su país, para que, entre otras cosas, se pueda hacer justicia. Muchas gracias. María de los Ángeles, adelante. Y bueno, también queremos pues que escuchen un audio desde la cárcel de Ángel Santiesteban. Durante esa comunicación le pedí que enviara un mensaje para esta noche en especial y lo podemos escuchar ahora directamente desde La Habana. Ángel Santiesteban. Yo quiero agradecer club y a las personas encargadas de este premio juvenal, agradecerle infinitamente. No saben cuánto me agrega, me estimula fuerza a mi idea, a mi ideal de estar acá, me fortalece. Yo le decía cuando este libro